Amigo oyente, reciba un afectuoso saludo. Bienvenido al canal de Germán Marchant Solís. Juan Carlos Ortiz. El discípulo. Parte 2. Los odres nuevos. Capítulo 17. Formación de discípulos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar, digan, paz a esta casa. Mateo 16 al 8 y 11 y 12. Jesús tenía la clave para formar discípulos. Él les dio órdenes concretas para hacer el lugar de información para oír. Los discípulos aprendían obedeciendo sus órdenes. No les predicó sermones inspiradores, sino simplemente les daba órdenes de cosas para hacer. Si Jesucristo es el Señor de nuestra vida, solo con una palabra de Él sería suficiente. No haría falta fondo musical ni mover las emociones, porque nosotros obedeceríamos. Jesús no les preguntó a los 12 si les gustaría ir. No, Él ordenó vayan, y ellos obedecieron. Es así como se forman los discípulos. Si queremos formar vidas, tenemos que dejar de ser solo oradores y convertirnos en padres. Los oradores tienen oyentes, mientras que los padres tienen hijos. No se aprende oyendo, sino obedeciendo. ¿Qué sucede cuando el orador termina su plática? Sus oyentes le dicen: «Muchísimas gracias, pastor. Fue un sermón muy interesante». ¿Es eso todo? Una vez que los 70 fueron y regresaron a Jesús, le contaron cómo los demonios se le sujetaban en su nombre. Jesús entonces les corrigió su error. No se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Lucas 10:20. La siguiente vez, Jacobo y Juan querían que descendiera fuego del cielo sobre los samaritanos hostiles, pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Lucas 9:55. Así como hace un padre, los estaba formando. La represión, por supuesto hecha con amor, como un padre, es parte del proceso de formación en el discipulado. Sin sumisión al Señor Jesucristo, no hay formación. Los miembros de iglesia estilo club nunca se someten, por el contrario, quieren que el pastor se someta a ellos. Porque en muchas iglesias se vota por los pastores como se vota para un presidente de un club. No debe ser una dictadura, sino como la sujeción de los hijos a los padres. Es durante el período de formación, hasta que cumplen la mayoría de edad, que se los educa, luego quedan libres, pero formados. Tampoco quiero decir que deben someterse a las ocurrencias del pastor, sino a los mandamientos que Jesús y sus apóstoles les dan por medio de los pastores. El pastor debe enseñarles a hacer todas las cosas que Él nos ha mandado. La Escritura es muy clara. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, Efesios 5:21. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas, Hebreos 13:17. La única manera en que podré formar la vida de mis 4 hijos es si ellos obedecen. Imagínese el riesgo que correría cada vez que fuera necesario corregirlos, si salieran corriendo a buscarse otro padre diciendo: «No quiero ser más hijo de Juan Carlos Ortiz. Quiero tener otro papá que no me pida obediencia». Imagínese también que, cuando le hicieran la petición a otro hombre para ser su hijo, éste le dijera: «Encantado, pasa, aquí serás bien recibido». Si ocurriera esto, tendría que dejar de corregir a mis hijos porque no quiero perderlos. Los quiero y los reprendo por cuanto tengo la certeza de que, aun cuando no les guste que los reprenda, no se irán de casa porque ellos saben que los amo mucho. En la iglesia, el pastor no puede formar vidas porque si se muestra demasiado rígido con alguno de sus hijos, correrán a otro orfanato. Pablo le escribió a Tito: «Exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie». Tito 2:15. Primero hablar, segundo exhortar y tercero reprender con toda autoridad. Si no lo hacemos, tendremos hijos malcriados. Como la autoridad y maestro máximo nuestro es Jesús, quizá el grupo entero, incluyendo el líder, deben obedecer lo que la lección que se estudia manda, y todos deben ayudarse los unos a los otros a cumplirla. No ser como los fariseos, que ponían carga sobre otros que ellos ni siquiera tocaban con un dedo. Podemos formar las vidas de nuestros hijos, porque nos obedecen. Cuando son pequeños, debido al amor, a las recompensas y a la disciplina, ellos nos obedecen. Gracias a eso podemos enseñarles a caminar, hablar, higienizarse, comportarse en la mesa, decir por favor, gracias, etc. Luego los mandamos a la escuela sin pedirles permiso, porque sabemos que es una parte importantísima de su formación. Cuando son mayores, ya han aprendido las ventajas de la disciplina, y ellos mismos se ponen metas y obedecen las reglas para el éxito. Sin obediencia, no hay desarrollo. Mis padres no me daban un sermoncito sobre el lavado de cabeza y luego me invitaban a que si quería lavármela, levantara la mano.
Me la lavaban. Si hubiera sido por mí, nunca me la hubiera lavado. No me predicaban sobre el inventor del jabón ni de qué elementos estaba compuesto, simplemente me jabonaban la cabeza, aunque a veces yo lloraba mientras me lo hacían. Ellos me estaban formando y lo lograron con éxito. Ahora me la lavo solo sin que me obliguen. Mis padres me daban una orden, yo la obedecía, y así mi vida fue formándose, a través de obedecer las órdenes que me daban. Me mandaban a hacer cosas concretas, tal como Jesús hacía con sus discípulos. Todos tenemos que someternos los unos a otros, confesarnos unos a otros. Es impresionante la cantidad de veces que el Nuevo Testamento dice unos a otros. Por eso, el que da órdenes a un discípulo debe estar también bajo autoridad. Todos somos responsables. Uno es responsable del otro. Yo debo corregir con amor a mi hermano, pero él también debe corregirme a mí con amor cuando yo estoy equivocado. Todos tenemos que tener alguien que pueda reprendernos cuando hacemos mal, de otra manera somos dictadores y tiranos. Además, aunque uno puede decir yo soy discípulo de Juan Carlos, sin embargo, todos somos discípulos de Jesús. Es como decir yo soy hijo espiritual del pastor Ortiz, realmente uno es hijo espiritual de Dios. Pablo llama a Timoteo hijo, pero en realidad es hijo de Dios. Si usted puede reprender a su discípulo, ¿quién lo reprende a usted? Quien no está debajo de alguna autoridad, no tiene derecho a tener autoridad. Un centurión romano le pidió a Jesús que sanara a uno de sus siervos. Jesús le dijo que iría y lo sanaría. Pero el centurión, quien entendía de autoridad por ser militar y que notó cómo Jesús se sometía a Dios, le dijo: «Señor, no merezco que entres bajo mi techo. Pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve y va, y al otro: ven y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace». Mateo 8, 8 y 9. El centurión sabía que, para tener autoridad, había que estar debajo de autoridad. Yo no puedo crearla, Dios es la fuente de ella. No hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por él. Romanos 13:1. Imagínese que un cabo del ejército le dice al soldado raso que haga cierta cosa, y éste la hace en el acto. El cabo entonces, muy entusiasmado, piensa: «¿Qué autoridad que tengo? Voy a renunciar al ejército y voy a crear mi propio ejército privado en mi barrio». Al llegar a su casa, le dice a un amigo: «Cuerpo a tierra». Pero por supuesto, todos se le ríen en la cara. ¿Por qué? Porque la autoridad que él tenía en el ejército era la que le proporcionaba el estar sujeto al sargento, y este, al capitán, y este, al coronel, y este, al general, y este, al presidente de la República, que tenía a su vez que dar cuenta al Congreso. Al rechazar la autoridad que había encima de él, perdió la propia. El problema que tenemos en la Iglesia es que queremos tener autoridad y seguir siendo independientes a la vez. Es imposible. No se puede ser independiente y a la vez tener autoridad. Si quiere tener ascenso sobre otros, tiene que estar usted también bajo autoridad. El subalterno tiene que saber a dónde dirigirse si necesita apelar a abusos cometidos por su inmediato superior. Esta es una orden de Dios y es eterna. 1 Corintios 11:3. La fuente de autoridad es así: Dios, Cristo, el varón, la mujer y los hijos. La Iglesia romana dice: Dios, el Papa, el obispo, el sacerdote y el creyente. En la Iglesia evangélica, nadie se sujeta a nadie. Un edificio existe cuando los ladrillos se sujetan unos a otros. Ladrillos independientes no forman un edificio. Un cuerpo existe cuando los miembros se sujetan unos a otros. En el Valle de los Huesos Secos, nadie se sujetaba a nadie, era una montaña de huesos sueltos. En la Biblia, se nos manda a sujetarnos a nuestros pastores y a todos los que están en autoridad. Es muy importante. La formación requiere no solo sumisión, porque para que ésta sea verdadera, es necesario que haya sumisión de los unos a los otros. ¿Cómo se lograría esto en una ciudad, en una provincia, en un país? Aunque en algunas cosas no estemos de acuerdo con la Iglesia Católica Romana, ellos han logrado por lo menos la unidad. Todos se sujetan unos a otros, el creyente más débil se sujeta a su sacerdote y, a través de él, hasta al Papa mismo. El Papa afirma sujetarse a Dios. El hermano David du Plessis, líder evangélico sudafricano, que tuvo largas conversaciones con el Papa Juan Pablo II, contó que aquel le dijo: «Cuando yo era un creyente y quería saber algo, le preguntaba al sacerdote. Cuando era sacerdote y quería saber algo, le preguntaba al obispo. Cuando era obispo y quería saber algo, le preguntaba al Papa. Ahora que soy Papa, debo preguntárselo a Jesús». Yo sé que es un sueño irrealizable lograr esto entre los evangélicos y protestantes. Pero, por lo menos, deberíamos tender hacia esto. Los pastores deberíamos juntarnos en grupos en regiones de la ciudad, grupos quizá de 10 o 12, y reunirnos a orar juntos para buscar la guía de la cabeza de la Iglesia, que es Jesucristo.
Cada uno de los miembros del grupo tendría que traer sus preguntas. Los creyentes de las iglesias se sujetarían a ellos, pero tendrían un grupo donde acudir cuando tienen dificultades en la iglesia particular. No debería ser una dictadura, pero sí un lugar de consultas, por lo menos. Nosotros probamos esto en un grupo de unos 30 pastores en Buenos Aires y alrededores. Nos juntábamos todos los miércoles a orar y allí traíamos nuestras alegrías y tristezas, nuestros desafíos y aciertos. Como éramos de diferentes denominaciones, al principio enfatizamos una unidad espiritual, no dogmática. Fueron los años de pastorado más edificantes de la vida. Sin embargo, al correr del tiempo, esto que empezó con un movimiento del espíritu, maravilloso, poderoso, amoroso y creciente, comenzó a caer en nuestras manos. Quisimos tomar las riendas nosotros, unificar la teología, las costumbres, las disciplinas, la moralidad, etc. Lo que empezó siendo unidad sin uniformidad, terminó siendo uniformidad sin unidad, y así algo que prometía bendecir al mundo quedó ahogado. Sin embargo, mucho de lo practicado en ese grupo se practica ahora en muchas partes. Y tenemos que confesar que, en la actualidad, hay mucha más tolerancia y unidad que hace 30 años, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. En aquella época, solo ese grupito de 30 tenía entre ellos pastores de todas las denominaciones, incluso sacerdotes católicos. Ahora este fenómeno se da en todos los países. La misma Iglesia Católica no es uniforme. Creo que los evangélicos podríamos llegar a una unidad basada en el amor. Una unidad que no reclame uniformidad. Los hijos se sujetan a los padres, pero al crecer, esa sujeción se va haciendo más elástica. Al desarrollar su propio cerebro y capacidad de aprender, los hijos se casan, tienen hijos y se independizan de los padres, aun manteniendo una conexión amorosa de amistad y la unidad de la familia. Pero el padre no se mete en los asuntos de la familia de su hijo a menos que lo llamen. Un padre que no afloja, que desea que sus hijos casados se sujeten como cuando eran niños, perderá la unidad familiar. Los hijos pueden mudarse a otro país, y aunque habrá lágrimas en los ojos de los padres, los dejarán ir y los seguirán amando y considerando de la familia. Se seguirán escribiendo, intercambiando correos electrónicos, llamándose por teléfono y visitándose cada tanto, pero no estarán bajo la pollera de la madre ni bajo el pantalón del padre. La unidad con uniformidad no es la voluntad de Dios, porque quita la creatividad, la investigación y la iniciativa. Siempre los reformadores de la Iglesia fuimos perseguidos y excomulgados. Antes los mataban. Ahora tenemos que seguir independientes, o los que no creemos en independencia, hacernos de otra denominación. La palabra miembro está mal usada en la Iglesia, porque se le da el mismo sentido que miembro de un club, donde no existe ninguna clase de unión entre los concurrentes y menos de sumisión. La palabra que deberíamos usar es discípulo o aprendiz. Esto indica que una persona está conectada a un maestro. No hay discípulo sin maestro. En las escrituras, la palabra miembro se usa para miembros de un cuerpo, por eso en muchas versiones, en vez de miembro, se usa la palabra parte de un cuerpo. Cuando decidimos cambiar la palabra miembro por discípulo en nuestra congregación de Buenos Aires, dimos primero un estudio de lo que era un discípulo y los requisitos que el mismo Señor pedía para aceptar a alguien como discípulo. Negarse a sí mismo, amarlo más a él que a nuestro padre o madre, o esposa, o hijos, o hermanos, o tierras o posesiones. Esto nos impactó tanto que algunos no querían hacerse discípulos. Continué predicando el discipulado por 1 año y medio sin saber cómo empezar. Todos comprendíamos el concepto, pero la estructura de iglesia era para ganar miembros y no para hacer discípulos. Por último, frustrado, dije, Jesús escogió a 12 discípulos y de allí empezó. Yo soy el pastor Juan Carlos Ortiz y debo pastorear a los miembros de mi iglesia. Pero a la vez, en forma separada, vaya a iniciar una congregación clandestina de discípulos, allí no seré el reverendo Juan Carlos Ortiz, ni el hermano Ortiz, sino simplemente Juan Carlos. Así fue que el yo Juan Carlos comenzó su propia célula con los que de entre los diáconos se dejaron reclutar como discípulos. Por decirlo así, Juan Carlos robó los diáconos del club cristiano del reverendo Juan Carlos Ortiz y se dio a la tarea de hacer los discípulos de Jesús. En esta nueva estructura, dejé de ser el reverendo respetado y comencé a ser el Juan Carlos amado. Di mi vida a esos discípulos. Los serví. Nos hicimos amigos. Juntos fuimos al campo a orar. Comimos juntos, durmieron en mi hogar y yo en el de ellos. Llegamos a ser una familia. La comisión directiva de la iglesia se transformó en una familia como Jesús y sus discípulos. Nos llegamos a amar tanto que un día decidimos solemnemente poner la vida uno por el otro, primera de Juan 3:16. Recién allí comprendí lo que dijo Jesús de su relación con la bienaventurada María. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 12:50. Jesús no estaba bajando a María al nivel de los discípulos, sino subiendo a sus discípulos al nivel de María.
Al cabo de unos 6 meses, más o menos, no tuvo lugar de la noche a la mañana, todo el club empezó a notar cómo los que se transformaron en discípulos estaban interesados en amarlos, en ayudarlos, en compartir con ellos y aconsejarlos. Entonces les dije a mis discípulos que robaran cada uno unos miembros de la vieja iglesia y ellos mismos se dedicaran a discipularlos. Este proceso de hacer discípulos de todos los miembros de la iglesia nos llevó casi 3 años, pero este tiempo nos permitió transformar todo el club en una familia de más de 1500 discípulos. Así nacieron las células, porque el discipulado se hacía no en el templo, sino en las casas de los líderes, ya que el discipulado requiere que entreguemos al Señor también nuestra casa. Durante el período de cambio, nuevas personas eran salvas en las células, pero no les permitimos que vinieran a lo que aún quedaba de la antigua iglesia al estilo club, para que no se arruinaran con la vieja estructura que estábamos procurando demoler. Con el tiempo, este club iglesia se acabó. Al terminar cerramos el templo por un mes. Nos reuníamos por las casas, en un parque o en una sala alquilada, para ver si podíamos funcionar como la iglesia primitiva, sin templo. Después de hacer esta prueba, con éxito, volvimos a él. Ahora, después de muchos años, estoy convencido de que no deberíamos haber vuelto al edificio. Deberíamos haber seguido por las casas y reunirnos en algún lugar cada 2 o 3 meses todos juntos y haber experimentado que tal como los primitivos, la iglesia hubiera crecido mucho más en número y calidad, reuniéndonos por las casas, teniendo reuniones de líderes y reuniéndonos todos juntos en algún parque o salón grande alquilado según la necesidad. Creo que en pocos años hubiéramos necesitado un estadio para las reuniones juntos. Mientras hicimos muchas cosas diferentes, por ejemplo, cerrar el templo, nos reunimos por las casas y los domingos íbamos a visitar otras congregaciones. Católicas, bautistas y otras más. Cada uno de los discípulos tenía un grupo en un sector distinto de la ciudad. Cacho, por ejemplo, era mecánico de automóviles y tenía, en células que estaban a su cargo, unos 300 discípulos. Pese a que trabajaba 9 horas diarias en el taller mecánico, aún así formaba las vidas de más personas que muchos ministros que dedicábamos todo el tiempo al ministerio. Cacho y sus discípulos fueron un domingo a una iglesia donde se congregaban más o menos 100 personas. ¿Se lo imagina? 300 visitantes. ¿De dónde vienen todos ustedes? Somos de la congregación del hermano Ortiz. ¿Por qué han venido aquí? Vinimos para visitarlos. ¿Y no han ido a su propia reunión? Bueno, no tuvimos reunión, porque cerramos el templo y venimos a visitarlos. ¿Se da cuenta? Con esta nueva estructura era posible hacer lo que antes hubiera resultado imposible. De ser necesario, en pocas horas se puede reunir a todo el cuerpo. Creo que es posible tener iglesias sin edificio. ¿No era acaso así en los 2 primeros siglos? Los templos no deben ser un lugar donde los creyentes se aíslan del mundo. Jesús no dijo: pecadores, vengan a nuestros templos, sino a los creyentes. Vayan al mundo y hagan discípulos de todas las naciones. Los pecadores están muertos, perdidos, paralizados. Si no podemos movilizar a los creyentes, que se supone que están vivos, ¿cómo esperar que movilicemos a los inconversos para que vengan a salvarse? Nuestras células ya están en el mundo, viven entre los no salvados. Se reúnen en cualquier lugar, día y hora. Puede ser en una casa, en un parque, un restaurante o una playa. Algunos se congregan a las 6 de la mañana. Otros a medianoche, porque la gente trabaja hasta muy tarde. Hay elasticidad. Los amigos, compañeros de trabajo y vecinos que no quieren saber nada de ir a la iglesia, muy gustosamente irán a sus casas. Con el tiempo, volvimos a emplear la palabra miembro, pero con una nueva connotación. Ahora, esta palabra nos da la idea de cuerpo. Un miembro es 1. No independiente. Es imposible ver que una nariz camine por la calle de por sí. El cuerpo tiene que estar ligado como tal. Si uno de sus miembros es independiente, no forma parte del cuerpo. Todos deben estar ligados a otros. Para eso, el amor es indispensable, Colosenses 2:19. 2. Un miembro es también una parte del cuerpo que une a otras dos. Como por ejemplo, el antebrazo une al brazo con la mano. 3. Un miembro nutre a otros. Recibe sangre del cuerpo y la pasa a los miembros que están debajo de él. 4. Un miembro también sostiene al miembro que está debajo de él a través de la coyuntura y de los ligamentos. Es muy difícil arrancar un miembro del cuerpo, porque está bien sujetado. Pero, ¿cómo se nos pierden sin que nos demos cuenta los miembros del club iglesia? ¿Es que acaso alguna vez su esposa, cuando usted regresó a su casa, le preguntó: ¿dónde has perdido tu pierna derecha? Imposible. Nadie la pierde sin darse cuenta. 5. Un miembro es uno que transmite órdenes. La cabeza da una orden a la mano, pero ésta tiene que pasar a través de los otros miembros que hacen posible que la mano la reciba. La mano nunca se disgusta con el antebrazo ni le dice: me parece que voy a prescindir de ti y voy a conectarme directamente a la cabeza con un cable separado. No, no puede hacerlo porque el cuerpo es uno.
6. Un miembro es elástico. Los cuerpos son flexibles. Las organizaciones, en cambio, son duras, se mueven como robots. Anteriormente, una persona que tenía una idea nueva o daba muestras de poseer un talento nuevo, por lo general tenía que salir de la iglesia para poder practicarlo, o lo hacían salir. Aquellos que tenían una visión debían unirse a grupos tales como Juventud para Cristo, Juventud con una misión, los Navegantes o algún otro grupo que le permitiera dar expresión a su visión. Pero cuando la iglesia es un cuerpo de discípulos, es flexible como la familia. Hay sujeción y autoridad, pero al crecer los discípulos y tener relación e ideas nuevas, debe dárseles libertad. Cuando se vive en amor, siempre habrá consultas y se logrará crecer espiritualmente, en paz. La iglesia está esparcida en todo lugar y tiene libertad para ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Dios le bendice.